Buenos días, ingenieros, compañeros presentes. El día de hoy les vamos a explicar sobre las emisiones de dióxido de carbono, del CO2 y el cambio climático. Los presentes integrantes del grupo son Bravo Bravo Antonia Demir, Andrade García Luz Crucelina, Cruz Erazo José Miguel y la persona de quienes habla, Lindsay Yerley Medranda González. Adelante. Como introducción tenemos la definición y causas del cambio climático. El cambio climático comprende una de las mayores amenazas globales y recientemente hasta el momento las emisiones de dióxido de carbono. Estas se pueden presentar de diversas maneras, tanto en la contaminación eh, como causando grandes cambios en el cambio climático. La siguiente. También en el cual esto aquí tiene como consecuencias en el que se puede encontrar un fallo del mercado y externalidades, en el cual este fallo de mercado se asocia a estas emisiones y externalidades, tanto negativas que pueden convertir al clima estable en un bien público, tanto global, sobrevalorado, cuyo deterioro afecta a la manera de excluyente a todos los países. Bueno, en el cual este de aquí se puede, no, se puede ser estudiado tanto en las emisiones de CO2 o en el cual es vital de importancia debido a que estas representan la externalidad negativa global por la excelencia, los costos ambientales y sociales, derivados como eventos climáticos. Gracias. Ademir. Definición y casualidad y causas principales. Bueno, el cambio climático se refiere a la alteración significativa de los patrones climáticos de la Tierra, principalmente provocada por el incremento de gases de efectos invernadero que en la atmósfera, como lo indica el informe del CO2. El papel del CO2. El dióxido de carbono es un gas crucial que atrapa el calor proveniente principalmente de las quemas de tanto de como combustibles fósiles, tanto como incendios forestales y erupciones volcánicas. Es responsable de aproximadamente también de un 80% del calentamiento total causado por el ser humano desde 1990. Las consecuencias del aumento del CO2, la mayor emisión del CO2 intensivamente es el efecto del efecto invernadero, elevando así las temperaturas a niveles globales. Esto lleva a tener olas de calores, días que son más calurientos y un aumento de enfermedades relacionadas con el calor, dificultando así también el trabajo en el aire libre y también las causas y efectos del cambio climático. La siguiente. Subsidios e implementos a los combustibles fósiles. El precio actual de estos combustibles no refleja los verdaderos costos ambientales y sociales, ya que excluyen tanto los daños como la contaminación y el cambio climático. Externalidades millonarias. Investigadores de la FMI y de la AEI estiman que estas externalidades no internalizadas superan los 5 billones de dólares anuales. También podemos hablar del mecanismo de corrección urgente, que se proponen establecer mecanismos como impuestos al carbono y al mercado de desechos de emisiones para reflejar así el costo real del carbono y fomentar así una transmisión energética sostenible. Y la reducción de emisiones y el desarrollo. Aquí sería aumentar las emisiones que aumentan las emisiones y siguen aumentando globalmente. Algunos países se han logrado reducirlas. Las tecnologías bajas en el carbono permiten que las naciones en desarrollo mejoren su nivel de vida sin repetir el cambio de altas emisiones de los países ricos. Bueno, a continuación yo les voy a explicar sobre el marco teórico.
las investigaciones sobre el cambio climático. A continuación, vemos la primera imagen donde vemos las fábricas de contaminación, las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles y la producción industrial, ya que estos pueden liberar tanto a grandes cantidades de grandes efectos invernaderos. Estas emisiones intensifican a lo que son los problemas del cambio climático y aumentan la temperatura del planeta y alteran a los patrones naturales del clima. Como en la siguiente imagen tenemos a los ecosistemas y sociedad. Este de aquí está modificado a los ecosistemas afectando la vida de las personas. Estos son fenómenos de sequía, las lluvias intensas o las pérdidas de biodiversidad que impactan en la agricultura, la disponibilidad de agua y la seguridad alimentaria de las comunidades. También vemos como en la tercera imagen que la reducción de emisiones, esto de aquí es para frenar el cambio climático, donde es necesario reducir las emisiones de gases contaminantes y promover el uso de energías limpias. Esto ayuda a estabilizar el clima y a proteger a lo que son los equilibrios ambientales del planeta. También tenemos el aumento del dióxido de carbono. En este dice que es necesario reducir las emisiones para estabilizar el clima. En esto también tenemos a lo que el gas atrapa el calor y provoca un aumento tanto de las temperaturas terrestres, afectando directamente a los ecosistemas y a la estabilidad del clima. Listo. Ya. En la siguiente diapositiva tenemos a los impactos y evidencia científica. Podemos observar en esta imagen que los océanos y los bosques cumplen tanto un papel fundamental a una regulación, donde se encuentra también el dióxido de carbono. Estos pueden absorber gran parte de emisiones producidas por las actividades humanas, sin embargo, debido a lo que es el calentamiento global y a la deforestación. También en esto se encuentra la capacidad de absorber el dióxido de carbono, donde se va reduciendo y agrava un problema sobre el cambio climático. En la siguiente imagen observamos aumento de emisiones antropogénicas. Estas son las emisiones que provienen de actividades humanas, tanto como en la industria y en el transporte. En este de aquí es considerablemente desde el 1990. Bueno, en este crecimiento constante ha incrementado la concentración de un gas de efecto invernadero. En la siguiente imagen tenemos los modelos climáticos. En esto nos permiten a los científicos estudiar y predecir tanto a las distintas cantidades de emisiones de gases que afectan a un clima futuro. Aquí también pueden tomar decisiones informadas para reducir el impacto del cambio climático. Y en la última imagen nos dice que el objetivo es limitar el cambio global a menos de 1.5 grados Celsius. Este de aquí es como quiera el principal objetivo de acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, que es limitar el aumento, como lo dije anteriormente, a menos de 1.5 grados Celsius. Esto alcanza lo que es una meta, que es esencial para prevenir daños irreversibles en los ecosistemas. A continuación también les voy a hablar sobre los modelos de externalidades. En este de aquí nos dicen que las externalidades ambientales afectan a toda la sociedad. En esta imagen nos representa cómo una empresa o persona contamina y no solo sufren en un entorno inmediato, sino que también el resto de las poblaciones, tanto como al aire, al agua y los recursos naturales. Este de aquí se van deteriorando. Es decir, el daño no lo paga directamente quien lo causa, sino todos nosotros. En la siguiente imagen tenemos que nos dice Pigou en 1920. Él propuso que los gobiernos debían aplicar impuestos a quienes
lo contaminan, con el fin de que asuman el costo de algún daño ambiental. Este de aquí es quien lo provoca. En la tercera imagen nos dicen que los impuestos al carbón incentivan energías limpias. Bueno, la idea es que al aumentar el costo de contaminar, las empresas prefieren invertir en tecnología sostenible. Esto también reduciendo a las emisiones y ayudando a combatir el cambio climático. En la cuarta imagen tenemos buscar equilibrar economía y medio ambiente. Bueno, aquí vemos donde finalmente nos simbolizan el equilibrio entre la economía y el medio ambiente, donde buscan el desarrollo económico, porque esto no significa destruir a la naturaleza, sino que necesita encontrar un punto justo donde se pueden producir y crecer, pero sin dañar el planeta. También tenemos los instrumentos y evaluaciones científicas. Aquí en la primera imagen nos dice que el comercio de emisiones limita el dióxido de carbono entre empresas. Nos quiere decir que si una empresa contamina menos, puede vender sus permisos a otra, lo que incentiva a reducir las emisiones. Según Giraldo, en el 2019, este método ha sido eficaz en la Unión Europea. En esta imagen de aquí vemos que este en 2007 señala que actuar es más barato que no hacerlo. En este caso, él fue quien afirmó que entre más caro no actúa frente al cambio climático, sino que también invierte en su prevención. En otras palabras, actuar a tiempo es más rentable y evita grandes pérdidas futuras. En esta tercera imagen, en este de aquí, los IANs, que son modelos integrados de evaluación, ayudan a crear políticas para una economía verde. Esto también, su función nos permite que ayuda a los gobiernos a crear políticas sostenibles y logran un equilibrio entre crecimiento económico y también a la protección ambiental. A continuación, mi compañero. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Yo les voy a exponer sobre las políticas públicas y de regulaciones, entre ellas, incentivos para energías renovables y eficiencia energética. Bueno, los diversos países han adoptado políticas públicas orientadas a incentivar el desarrollo de energías renovables y la mejora de la eficacia energética, tanto en el ámbito industrial como residencial. Esas estrategias incluyen beneficios fiscales, subsidios directos y tarifas preferenciales, con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y contribuir a la mitigación del cambio climático mediante disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, en naciones como Alemania y Dinamarca, la implementación de estándares obligatorios de eficiencia energética en edificaciones ha generado una notable reducción en el consumo energético, evidenciando el impacto positivo de estas medidas. En el caso de Ecuador, se han promovido iniciativas similares como incentivos para el intercambio de energía renovable entre países y el fortalecimiento de la infraestructura sostenible. Siguiente, por favor. Regulación y comercio de derechos de emisión. La implementación del sistema de comercio de emisiones conocidos como Cap and Trade ha establecido un marco regulatorio eficaz en regiones como la Unión Europea, donde se exige a las industrias limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Este modelo permite a las empresas adquirir o vender derechos de emisión, lo que incentiva reducciones eficientes desde el punto de vista económico y fomenta la competitividad entre sectores. Las compañías que logran disminuir sus emisiones por debajo del límite asignado pueden comercializar sus derechos excedentes con aquellas que enfrentan costos de mitigación, promoviendo así la innovación en tecnologías limpias y generando ingresos que pueden ser reinvertidos en proyectos sostenibles. La experiencia europea demuestra que este sistema puede ser más rentable que las regulaciones tradicionales. Siguiente, por favor. Transporte sostenible y movilidad humana y limpia.
En los últimos años, las políticas han adquirido un papel protagónico en la promoción de un transporte más sostenible y movilidad urbana limpia. Estas medidas se han centrado en mejorar la eficiencia del transporte público, incentivar el uso de vehículos eléctricos y fomentar modos de desplazamiento no motorizados como la bicicleta y la caminata, mejorando también su salud. En ciudades de Latinoamérica, incluida Quito, se han desarrollado infraestructuras como ciclovías, estaciones de carga para vehículos eléctricos y sistemas de transporte público integrados que facilitan el acceso a alternativas más limpias. Además, se han implementado incentivos económicos y restricciones a vehículos altamente contaminantes, junto con campañas de concientización ciudadana. Siguiente, por favor. Programas de conservación y reforestación. Este método, la reforestación y el manejo sostenible de los ecosistemas forestales se han consolidado como pilares fundamentales en las estrategias nacionales de mitigación del cambio climático. Estas prácticas permiten capturar dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo en biomasa y el subsuelo, funcionando como sumideros naturales de carbono, además de reducir las emisiones derivadas de actividades humanas. Estas iniciativas generan beneficios ambientales adicionales, como la conservación de la biodiversidad, la regulación hídrica y la protección contra la erosión del suelo. En Ecuador, programas como Red Más han sido implementados para promover la conservación de los bosques y garantizar que las comunidades se beneficien de su preservación mediante incentivos económicos, agroforestía y ecoturismo. Siguiente, por favor. Participación ciudadana y educación ambiental. La educación ambiental y la participación ciudadana se han convertido en herramientas clave para fomentar cambios culturales que favorezcan la sostenibilidad a través de programas educativos que incluyen talleres, actividades escolares y campañas de sensibilización. Se busca aumentar la conciencia sobre la huella de carbono individual y empoderar a las personas para que opten prácticas responsables como el reciclaje, el ahorro energético y el uso de transporte limpio. Estas acciones, cuando se implementan desde edades tempranas, contribuyen a formar una ciudadanía comprometida con el cuidado del entorno. Asimismo, la participación activa en iniciativas comunitarias como jornadas de limpieza, proyectos de reforestación o huertos urbanos fortalece el tejido social y genera un sentido de pertenencia. Además, la colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos permite articular esfuerzos y construir un enfoque integral que facilita la transición hacia estilos de vida más sostenibles. Siguiente, por favor. Bueno, yo también les voy a hablar sobre la evidencia científica de los efectos del cambio climático. Aumento de temperaturas y eventos climáticos extremos. El aumento sostenido de las temperaturas globales, impulsado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero, ha intensificado la frecuencia y severidad de fenómenos climáticos extremos como olas de calor, incendios forestales y sequías prolongadas. Estos eventos tienen como consecuencias significativas tanto para los ecosistemas, provocando pérdidas de biodiversidad y degradación de hábitats como la seguridad alimentaria, alterar los ciclos agrícolas y reducir disponibilidad de los recursos hídricos. Las olas de calor, por ejemplo, disminuyen el rendimiento de los cultivos y aumentan la demanda de riego, mientras que los incendios forestales destruyen tierras productivas y ecosistemas claves. También la interacción entre estos fenómenos puede agravar la vulnerabilidad de comunidades, ya que enfrentan pobreza o inseguridad alimentaria, generando un ciclo de crisis difícil de revertir. Los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, destacan la urgencia de implementar medidas de mitigación y adaptación, subrayando que la cooperación internacional y la acción coordinada son fundamentales para salvaguardar tanto el medio ambiente como el bienestar humano. Siguiente, por favor. También tenemos el incremento del nivel del mar
y riesgos costeros. El aumento del nivel del mar, impulsado por el derretimiento acelerado de los glaciares y la expansión térmica del agua debido al calentamiento global, se ha convertido en una amenaza creciente para las zonas costeras. Este fenómeno expone a comunidades enteras a inundaciones más frecuentes y severas, comprometiendo infraestructuras críticas como puertos, carreteras y sistemas de drenaje, y elevando el riesgo ante desastres naturales. Además, los ecosistemas costeros, incluidos manglares y arrecifes de coral, sufren daños significativos, lo que afecta su capacidad de proteger las costas y mantener la biodiversidad. Además, las Naciones Unidas han advertido que, sin medidas urgentes, millones de personas podrían verse obligados a desplazarse en las próximas décadas, generando crisis humanitarias y conflictos por los recursos esenciales, como el agua dulce. Siguiente, por favor. Impactos en la biodiversidad y ecosistemas. El cambio climático está generando alteraciones profundas en la biodiversidad y los ecosistemas a escala global. El incremento de las temperaturas, los cambios en los patrones de precipitación y la intensificación de fenómenos extremos están modificando la distribución geográfica de numerosas especies, obligándolas a mitigar, también a migrar hacia hábitats más adecuados para su supervivencia. Este desplazamiento puede favorecer la aparición de especies invasoras que compiten con las especies nativas y alteran las dinámicas ecológicas locales. Además, el cambio climático interfiere en procesos biológicos clave como la reproducción, la floración y la migración, provocando desincronización en alteraciones ecológicas esenciales, como las que ocurren entre polinizadores y plantas. Según la NASA, muchas especies se enfrentan a un riesgo creciente de extinción en las próximas décadas si no se adoptan medidas urgentes de mitigación y adaptación. Siguiente, por favor. Consecuencias para la salud humana y la sociedad. El cambio climático está teniendo consecuencias cada vez más evidentes sobre la salud humana y el bienestar de las sociedades. El aumento de las temperaturas ha incrementado la incidencia de enfermedades relacionadas con el calor, como golpes de calor y afectaciones respiratorias, al tiempo que se han intensificado los impactos de desastres naturales, como inundaciones, sequías y huracanes. Estos eventos no solo afectan la salud física, sino que también generan efectos psicológicos significativos, como ansiedad, depresión, estrés postraumático, especialmente en comunidades que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad. Además, los sistemas de salud pública, en muchos casos ya limitados, se ven sobrecargados ante la creciente demanda de la alteración médica, dificultando la respuesta efectiva a esta crisis. Frente a este panorama, las Naciones Unidas han enfatizado la necesidad de implementar políticas integrales que fortalecen la infraestructura sanitaria, promueven la salud pública y refuercen las redes comunitarias de apoyo, con el fin de proteger las poblaciones más vulnerables frente a los efectos del cambio climático, según la Organización de la ONU en el año 2025. Muchas gracias.